Hola, mi nombre es Alexandra Rátiva, soy psicoterapeuta de la Fundación Fundar, un centro para el tratamiento de las adicciones. Recuerden que hace unos días comenzamos nuestra celebración de los 50 años, va a ser un año completo de celebraciones con diferentes actividades para conmemorar esta fecha tan especial, 50 años llevando pues esperanza y nuevas oportunidades a cientos de familias que han decidido creer en nosotros. Hemos visto cómo se da la posibilidad de renacer, ¿sí? De recuperar la familia, de recuperar vidas y de tener pues muchas historias milagrosas, sorprendentes y maravillosas en este camino de la recuperación. La semana pasada nosotros trabajamos las actitudes del aspirante a recaer y hoy vamos a trabajar o vamos a charlar acerca, les voy a contar acerca del proceso de recaída, ¿sí? Es muy importante que ustedes tengan esta información muy clara. ¿Por qué es importante? Porque si su familiar o ustedes son quienes han hecho el proceso, todas estas charlas lo único que busca es que usted active su sistema de alarmas. Es decir, si usted empieza a ver determinados comportamientos, a observar determinadas situaciones, las alarmas se prendan y pueda haber como un pare o un detenimiento de este proceso de recaída, ¿no? Y entonces no solamente se recae en consumo, también se recae en codependencia. Estas charlas están orientadas a las familias o personas cercanas, entonces no solamente podemos esperar que nuestro familiar que consume quizás pueda verse involucrado en un proceso de recaída o reincidencia, sino que nosotros también podemos empezar a hacer cambios en nuestra codependencia y de un momento a otro empezar a tener retrocesos y de nuevo estar activos en la codependencia. Y pues ninguna de las dos residencias, ni en consumo ni en codependencia, son favorables para la vida familiar y para la vida en general, ¿no? Entonces la idea es que ustedes estén muy pendientes, muy atentos, quienes nos hayan visto el video de la semana pasada, pues se pongan al día, estén muy juiciosos, si tienen preguntas, si tienen dudas, si tienen inquietudes, pues nos las hagan llegar nos las hagan conocer, se comuniquen con nosotros a la fundación. ¿Qué es una recaída? Pues eso es lo que vamos a ver. Una recaída tiene que ver con que una persona que ha hecho un proceso o se ha determinado firmemente en no consumir de nuevo, ya sea alcohol, drogas, o no volver a tener ese comportamiento compulsivo que se convirtió en una adicción, el sexo, el juego, ha hecho esa firme determinación de no volver a tener ese tipo de comportamientos, vuelve a ellos, ¿sí? Por lo general, cuando esto sucede, ¿qué pensamos? Pensamos que fue el suceso que inmediatamente pasó antes del evento de la reincidencia o la recaída, pero realmente la recaída es todo un proceso, ¿sí? Entonces, bueno, la primera aclaración que voy a hacer es que no hay una recaída o una reincidencia cuando no se ha hecho un proceso y cuando no ha pasado un tiempo prudencial del que realmente tú hayas dejado de consumir. Muchas personas inician un proceso y mientras están en el proceso, pues están allí quizás internos, están allí como en un lugar de mucha protección, de mucho cuidado, es una burbujita, y finalmente pues recaer allí sí hay una probabilidad, pero realmente es muy mínima, ¿no? Entonces yo pienso que el tiempo para pensar que tú realmente puedes tener una recaída, una reincidencia, pues varía, pero no es que tú hayas dejado de consumir hoy y a los 8 días ya volviste a consumir y ya consideremos que es una recaída, no, simplemente porque ahí finalmente no ha pasado un tiempo significativo. Muchas personas están haciendo un proceso y dejan de consumir mientras están en el proceso quizás interno y algunos meses seguramente en modalidad ambulatoria o únicamente en modalidad ambulatoria, y hacemos ese pare, pero no es un pare definitivo, no es un pare que yo diga estoy determinado realmente a dejar de consumir, sino simplemente estoy dándome un espacio, estoy ganando puntos en la casa, estoy tratando de reorganizar las cosas, pero realmente no tengo la conciencia ni el deseo de querer dejar de consumir definitivamente. Cuando
digamos que se tiene esta mentalidad o esta actitud, pues tampoco podemos hablar de recaídas o reincidencias, porque finalmente no es que usted haya tenido la determinación de dejar de consumir, simplemente que está parando mientras se reorganiza, porque tal vez tuvo una situación bastante fuerte o una contención por parte de su familia que hace que usted por el momento deje de consumir, pero no es porque usted lo desee, porque usted contemple el resto de su vida sin querer consumir más. Simplemente es porque está tomando aire, ¿no? Está acampando. A veces decimos, vino a engordar, ¿no? Vino a engordar, vino a hacer puntos, pero simplemente está esperando el tiempo que pase el proceso, el tiempo ahí guardadito mientras recupera fuerzas, energías, mientras su familia vuelve a creer en usted y vuelve y sale a lo mismo, ¿no? Todo el tiempo está pensando en qué momento lo voy a hacer y cómo lo voy a hacer. Yo pensaría que después de haber terminado el proceso psicoterapéutico, ya por lo menos en la modalidad ambulatoria, en la modalidad residencial, o han pasado algunos meses ya en la modalidad ambulatoria, sí ya se podría hablar de una reincidencia, una recaída como tal. Mientras tanto, simplemente es que continuó consumiendo, o sea, paró mientras contemplaba o precontemplaba la idea, pero no es que haya una firme determinación de dejar de hacerlo. Como les decía hace un ratico, pues realmente un proceso de recaída no es un proceso con lo que pasó inmediatamente antes. O sea, el día anterior fue que la novela tuvo un final triste y por eso me recaí. No, por lo general es un proceso que lleva tiempo, o sea, es como la misma adicción que se desarrolla a través de un proceso. Es decir, lleva un paso a paso, lleva una evolución, ¿sí? Es progresiva, igual que la adicción. Las reincidencias también, o las recaídas son iguales, son un proceso, son progresivas, ¿sí? Ese paso a paso que me lleva desde un punto uno a un punto, desde el punto de inicio hasta el punto final, es progresiva, porque a medida que va pasando el tiempo yo voy aumentando los niveles de dificultad o de vulnerabilidad en los que me pongo en riesgo, ¿no? Hay algunas ocasiones en que realmente el proceso es muy rápido, hay otros en los que lleva tiempo, ¿sí? Que se demora un poco más, pero depende de la calidad del proceso de recuperación, depende también del sistema de ayuda o de apoyo que esté allí, ¿sí? Digamos que si tú estás aún conectado con tu proceso psicoterapéutico, seguramente, y tu familia ha hecho procesos, seguramente ellos se van a ir dando cuenta, apenas empiezan estas alarmas a prenderse, y eso hace que rápidamente pueda detenerse el proceso, o que uno detecte con facilidad que se va a dar, y si la persona pues no desea parar, pues finalmente va a terminar en el consumo. Pero la familia y el psicoterapeuta de alguna forma van a saber que es muy probable que esto ocurra, ¿no? Hay algunos casos en los que es una cosa inminente, pero esos son muy pocos realmente. Por lo general es progresiva, es un proceso, es progresiva, es sutil y engañosa. ¿Por qué la reincidencia, la recaída es sutil y engañosa? Porque como es progresiva, va paso tras paso, vamos familiarizándonos, vamos normalizando las cosas que van pasando, los cambios que se van presentando, y entonces ya no me parece tan terrible, ¿no? Y entonces tal vez hoy llegó tarde, ya incumplió los horarios, pero después volvió y se portó bien, y después ya volvió y llegó tarde, pero no consumió, y después volvió y llegó tarde y tampoco consumió. Entonces finalmente uno va normalizando que incumpla como con los horarios de llegada, y sin darse cuenta ya se nos convirtió en algo normal, en algo que no le vemos gravedad, pero que finalmente sí tiene una incidencia, ¿no? Porque hay un incumplimiento de la norma. ¿Por qué es sutil y por qué es sutil y engañosa? Porque finalmente hace que ese paso a paso permita que se nos minimice el riesgo, que se nos vaya olvidando lo grave que es esta enfermedad, lo sutil que es ella. Hace que, sí, que nos fresquemos, nos tranquilicemos mucho, y que a esas cositas que vamos viendo que van pasando lentamente no se le vea tan grave. O sea, no, pero no me pareció tan grave, porque
pues sí, llegaba tarde, pero no consumía, se comunicaba conmigo, no pasó nada extraordinario durante ese tiempo. Es diagnosticable porque finalmente lo que yo les digo, el proceso de recaída lo que nos hace ver es que dispara unas alarmas, hace que se prendan unas alarmas y entonces tú puedes detectarla y se puede diagnosticar. Tú le puedes decir, estás en proceso de recaída, estás en camino de. Por eso la semana pasada hablamos de las actitudes del aspirante, porque presentas estas características y uno la puede diagnosticar, como cuando uno le da gripa o le va a dar gripa. Entonces uno dice, me empezó a dar tos, tengo sudoración, estoy sudando frío, de pronto tengo un poquito de dolor de cabeza, me duelen un poquito los huesos, tengo como malestar. Yo creo que lo que me va a dar es gripa, ¿sí? Esos signos y síntomas lo único que hacen es señalarme lo que va a pasar más adelante o lo que me está pasando, ¿sí? Si lo conectamos con el tema de la codependencia, pues es igual, ¿no? Es progresiva, voy lentamente, hoy voy avanzando paso a paso. ¿Puede detenerse? Sí. Estos sistemas de alarma se activan y yo aviso, yo me doy cuenta, yo mismo me puedo dar cuenta, si yo soy el que consume o mi familia se puede dar cuenta, la red de apoyo se da cuenta, el psicoterapeuta se da cuenta y digamos que se diagnostica o se pone en evidencia la situación y se pueden generar parámetros inmediatamente para límites de confrontaciones, señalamientos, ayudas, apoyos que permiten que se detenga. ¿Sí? Que hacen un llamado de atención claro y hace que quizás esto que esté sucediendo pare. Es reversible también. Pueda que tú hayas avanzado mucho y estés a punto de reincidir, pero sin embargo, si se activan los mecanismos que se han activado, surgen efecto y se hacen los cambios correspondientes, pues se puede reversar. No necesariamente tienes que terminar en el consumo. El proceso de recaída tiene 3 fases o 3 momentos. No todas funcionan, o sea, en este mismo orden. A veces el orden o la manera de presentarse se alteran, pero vamos a hablar de las generalidades. Cuando una persona ha hecho un proceso de recuperación, su estilo de vida cambian muchas cosas. Cuando sale o cuando termina su proceso o durante el proceso, si es ambulatorio, se expone o se enfrenta a un nuevo estilo de vida, a una nueva forma de relacionarse, a costumbres y hábitos o rutinas diferentes, y eso hace que se pueda afrontar de determinada manera el proceso de recaída. ¿Sí? Depende cómo haya sido tu proceso de recuperación, también asimismo serán cómo se afronte o se desarrolla un proceso de recaída. Si desde el principio tú estás dudoso, estás haciendo la maga y dices, bueno, yo como que sí quiero, y a veces sí, estoy como las olas del mar, voy y vengo, en unos momentos sí quiero y me comprometo bien, en otros momentos vuelvo y aflojo, y como que será que sí, será que no. Eso hace que, y ahí me he ido llevando, me he ido moviendo con el paso del tiempo. Eso hace que también se determine cómo se va a evolucionar un proceso de recaída. Si yo he hecho un proceso a conciencia, con total honestidad, con total compromiso, a pesar de que se inicie un proceso de recaída, seguramente yo rápidamente voy a reaccionar y voy a usar todas esas estrategias de afrontamiento que me han enseñado, o sea, a usar todas las herramientas, y voy seguramente quizás yo hubiera podido bajar la guardia y mi familia no. Si ellos se dan de cuenta rápidamente, podemos hacer ese ese detenimiento, y el nivel de conciencia que yo he desarrollado con respecto a mi enfermedad me va a hacer escucharlos rápidamente, asumir las condiciones que me den o las pautas que me den, a activar los mecanismos de ayuda, si debo volverme a internar, si debo reforzar con más intensidad las terapias, si debo reorganizar mis acuerdos y compromisos con respecto a mi proceso de recuperación, a las dinámicas que se dan en casa, los voy a aceptar rápidamente. Pero si yo estaba así como indeciso, como que sí, como que no, pues voy a estar resistente, ¿no? Voy a estar resistente, voy a estar dudoso, seguramente me voy a molestar, bueno, van a pasar muchas cosas.
La primera etapa o la primera fase del proceso de recaída se llama la etapa inicial. ¿Y qué pasa? Digamos que el proceso de recaída funciona a partir de un suceso vital. Hay un suceso vital, es la vida misma, ¿sí? Es la vida tal cual. Todos estamos expuestos a sucesos, ¿sí? A eventos, a situaciones. Pueden ser muy importantes como pueden ser insignificantes, pueden ser positivas o negativas. Así es la vida. En el diario vivir nos encontramos, aunque hoy nos fue súper bien, nos felicitó el jefe, nos dieron un ascenso, nos subieron el sueldo, me gané en la lotería, me gané un chance, me dieron un regalo maravilloso, me propusieron un matrimonio. Bueno, son eventos positivos, significativos, o pueden ser eventos, hoy me echaron del trabajo, ¿sí? Es un evento negativo, sí, es significativo, sí, es importante. Hoy me diagnosticaron una enfermedad grave, hoy se murió un familiar, o me enteré que un familiar está en una grave situación. Un evento, ese puede ser un evento o un suceso vital que es significativo pero negativo. También pueden haber significativos e insignificantes, o sea, eventos irrelevantes o relevantes, significativos e insignificantes de manera negativas. Puede presentarse de manera negativa estos sucesos, los relevantes o los irrelevantes, y también pueden generar una incidencia en mi estado de ánimo. Entonces, los irrelevantes o los sucesos que son tal vez insignificantes pero que son negativos, ¿cuáles serían? Me empujaron en Transmilenio, o me salí y me mojé, preciso, no llevé sombrilla y me mojé, y fuera de eso fui a subirme a la estación del Transmilenio y pasó un Transmilenio y me pegó una lavada. Se me quedó la tarjeta del Transmilenio, y sumémosle que tal vez llegamos a casa y encontramos en la casa desorganizada, o tal vez no han hecho las labores los hijos. Son todos esos sucesos que son insignificantes, porque finalmente que a uno lo mojen, o que se le olvide la sombrilla, o que la casa llegue y esté desorganizada, pues no es un suceso que vaya a generar cambios significativos en tu vida. Son irrelevantes, son negativos y afectan tu vida. También hay irrelevantes o insignificantes positivos, ¿sí? ¿Qué pudo haber sido? No, un compañero del trabajo me regaló unas flores, ¿sí? Un irrelevante positivo puede ser, me invitaron al almuerzo hoy, ¿sí? Me invitaron a almorzar. Un suceso irrelevante positivo puede ser, ¿qué puede ser? Cosas que tal vez no son tan trascendentales, pero que son chéveres. Me dijeron cómo estaba de linda hoy, cómo me había ido de linda hoy a la oficina. Digamos que es la acumulación de eso. Entonces, para que se dé una recaída, una reincidencia, no es solamente que le pasen a uno cosas malas, también pueden ser cosas buenas, ¿sí? Yo por lo general pienso que hay más probabilidad de un mal manejo de una situación cuando hay éxito, ¿sí? Cuando nos empieza a ir muy bien, no manejamos esas situaciones, nos empieza a ir muy bien. Eso es como cuando uno dice que uno solamente le pide a Dios cuando le va mal, y cuando le va bien se olvida de él, así más o menos. Cuando le empieza a ir muy bien, entonces la acumulación, esos irrelevantes positivos o los irrelevantes negativos, son la acumulación de muchos de ellos. Ay, todo el tiempo en la casa nos están felicitando, nos están diciendo que uy, que qué birraquera, que qué chévere, que porque nos recuperamos, que porque ahora estamos haciendo las cosas bien, y el día que no me lo dicen, entonces yo me bajoneo. ¿Cómo así que ya no me dijeron? ¿Sí? Ya dejé de ser el centro de atención, ¿no? Ya dejé de cautivar las miradas. Entonces eso también puede ser. Entonces la acumulación de esos irrelevantes, positivos o negativos, con el paso del tiempo pueden generar también una situación particular. Y un evento relevante, positivo o negativo, genera un impacto inmediato que es fuerte. ¿Qué pasa con estas cosas que todos los seres humanos vivimos en el día a día? Estos sucesos vitales en las personas
comunes y corrientes, ¿sí? De la normalidad, pues que generan en todo el mundo, pues que las personas los tienen que afrontar. Y la mayoría de veces pues los afrontamos de la manera correcta. Entonces, ¿qué pasa? Nos dan un ascenso, y entonces si tenemos un buen mecanismo de afrontamiento, pues estamos contentos, celebramos bien, compartimos con la familia, nos sentimos gustosos de ese ascenso, nos sentimos pues felices por esta buena noticia, y lo afrontamos de la manera correcta. Tal vez si no lo afrontamos de la manera correcta, ¿cómo sería? Entonces ya me pongo súper feliz, tal vez ya estoy haciendo planes en que me voy a gastar el dinero del sueldo que me van a pagar de más, me pongo creído, miro por encima del hombro de los compañeros, o sea, no me la creo, ¿no? Y eso mismo sucede con los negativos. No afrontamos estas situaciones de la manera correcta. Por lo general, estos sucesos vitales pueden generar o se pueden manifestar a través de muchas maneras. Entonces, digamos que por lo general los negativos, ¿sí? Los que no son tan chéveres, nos pueden generar intolerancia, angustia, desazón, frustración, cansancio, rabia, ¿sí? Cuando son positivos, entonces soberbia, seguramente sobreconfianza, magnifico el significado que puede generar eso en mi vida, y entonces empiezo a caminar, a levitar, ya no tengo, ya soy más que los demás, ya los miro por encima del hombro, ya pienso que no necesito más del proceso, que ya todo me está saliendo tan bien, que yo ya me las sé todas, ¿no? Y entonces esos sucesos vitales pues generan esos sentimientos en mí, me generan un cambio importante en cómo yo me siento. Y aquí lo importante quizás no es lo que pasa, ¿sí? Como tal, estos eventos, sino cómo me pasa, o sea, cómo me siento yo con esos eventos. ¿Qué pasa después de que hay ese evento positivo, negativo, significante o insignificante? Que se genera un cambio. Todo lo que yo les he venido diciendo, pues te dan la noticia que se muere un familiar, o que hay alguien muy enfermo, o que tú te enfermas, pues eso va a generar un cambio en ti. El segundo punto pues viene a ser que hay una negación de ese sentimiento que generó, ya sea muy bueno o ya sea muy mal, ¿sí? O tal vez sea insignificante, pero genera un cambio en mí. Y hay una negación de mi emoción, ¿sí? No hay una identificación de esa alteración emocional en mí, ¿sí? Yo no logro conectarme con esa emocionalidad que se generó a partir de ese cambio. Y yo niego, si me dijeron que tengo una enfermedad grave, o un familiar mío se va a morir, o me ascendieron, me cambiaron de puesto, me gané la lotería, y yo realmente no me doy cuenta de eso, no acepto que esa situación genera un cambio emocional en mí, pero sí lo hace, me afecta de alguna manera. La conducta de negación por lo general suele manifestarse de diferentes formas. Entonces, ¿cómo hago yo esa elaboración de esas emociones o de esos sentimientos cuando estoy en negación? Si yo no los reconozco y no los acepto. Pero no los acepto de manera inconsciente, pero de manera inconsciente sí están haciendo cambios allá adentro, ¿sí? Acuérdense que la manera en la que pensamos hace que nuestros sentimientos o nuestras sensaciones, nuestras emociones se alteren. O sea, el pensamiento altera la emoción, y la emoción afecta la conducta, o sea, como nosotros respondemos al medio ambiente. Entonces, ¿cómo empezamos a manejar o a afrontar ese cambio emocional que no hemos aceptado o que finalmente negamos, ¿no? A partir lo empezamos a afrontar a través de mecanismos de defensa. ¿Cuáles podrían ser? Un descargue emocional o una situación distractora. Empiezo a hacer ejercicio, puedo empezar a desarrollar conductas compulsivas sin darme cuenta,
Entonces me estoy sintiendo mal porque sé que un familiar mío se va a morir, o porque me dieron un diagnóstico no tan chévere, o porque perdí el trabajo, y entonces, o me empieza a ir muy bien, y entonces empiezo a hacer ejercicio a la lata, ¿sí? Empiezo a hacer conductas compulsivas, entonces puedo empezar a hacer ejercicio a la lata. Para mí es muy importante el ejercicio, más importante que ir a los grupos, más importante que cumplir con mis compromisos, más importante que cumplir con los horarios que establecí. Empiezo, o finalmente puede ser a sobrealimentarme, empiezo a comer muchísimo o empiezo a comer muy poquito, ¿sí? Casi que no. Otra de la manera en la que se puede hacer evidente esta negación es no comunicando acerca de esto que me está pasando. Yo no comunico, no me permito expresar mis sentimientos o mis emociones acerca de este evento que sucedió, ya sea bueno o malo. Minimizo o racionalizo ese evento vital, ese suceso vital. O sea, yo sé que le quito valor o peso, ¿sí? No le pongo como el acento que es. Evado constantemente la vida de aquí en adelante a partir de ese suceso activador. Con trabajo, empiezo a trabajar mucho, empiezo a dormir mucho, bueno, todas las cosas que me hagan evadir, que me impidan pensar sobre lo que está pasando, sobre esto que está sucediendo, que me permitan evitar pensar, sentir sobre esto que se presentó, sobre este evento vital. Empiezo a tener actividades de descarga emocional. ¿Cuáles serían esas actividades de descarga emocional? A veces empiezo a llorar, pero a solas, o a veces lloro intensamente y me pongo así irascible, furiosa, nadie me tolera, pero finalmente lloro y no puedo expresar por cuál es el motivo de mi llanto, o finalmente digo que es por una cosa, pero realmente es por otra, ¿sí? Bueno, entonces estos mecanismos de defensa simplemente lo que hacen es distraer la situación, la atención de la pérdida de equilibrio que se está generando en nuestras vidas a partir de ese evento o de ese suceso activador, ¿no? Es muy importante como estar muy atento a eso. Entonces uno dice, bueno, pero a este hombre lo acaban de echar del empleo, del trabajo, tiene muchas necesidades y pues finalmente fue a hacer ejercicio, ¿no? O empezó a comer muchísimo y no está hablando. No le pregunté qué tienes y qué te pasa y cómo te sientes. No, todo bien, todo está normal, por algo sería, voy a conseguir algo mejor, pero no hay una conexión real. En esta primera fase del proceso también se presenta algo que se llama la habilidad emocional. ¿Qué es la habilidad emocional? Pues finalmente es como un carrusel de emociones. Entonces a veces me siento muy variable, a veces estoy contento, estoy alegre, y en otros momentos estoy triste, aburrido, deprimido, estoy como un carrusel, como una montaña rusa, subo, bajo, a veces ni siquiera sé qué es lo que siento, a veces me cuesta mucho encontrarle sentido a la vida, encontrarle sentido a la recuperación, encontrarle sentido a la familia, encontrarle sentido a todo. O sea, no me hallo, ¿no? No me hallo en el universo, me siento totalmente como descompuesto, pero no sé realmente qué es lo que pasa, no me puedo conectar conmigo mismo, ¿no? Ni con mi situación. Ahí, digamos que es un progreso, un paso más que se va desencadenando a partir de este suceso o este cambio que se presenta en mi vida. Entonces hay un cambio que me genera una movilización de mis emociones, un evento estresor. Por lo general es algo que nos genera estrés, que nos genera ansiedad, que nos genera un malestar, pero no logramos conectarnos con él, lo negamos, lo minimizamos, empezamos a desarrollar otro tipo de conductas para afrontar lo que no son las correctas. Luego empezamos con esa emocionalidad, que se sube y baja, esa pérdida del sentido de la existencia. No le damos una respuesta adecuada a esta situación que se me está presentando, no la afrontamos correctamente. La segunda etapa se llama etapa de desarrollo.
digamos que el proceso de recaída se manifiesta de una manera mucho más evidente, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? La primera parte es la regresión. ¿Qué quiere decir regresión? Es decir, volver a readaptar las conductas del pasado, ¿sí? Entonces vuelvo a aislarme, o vuelvo a estar mucho tiempo fuera de casa, o empiezo a ser deshonesto, empiezo a ser agresivo, empiezo a ser intolerante, empiezo a minimizar las cosas, a dejar todo a medias, a darme pereza, a darme mucha pereza, empiezo a regresionar, ¿sí? Empiezo a volver atrás, ya sabemos que determinado tipo de música no es prudente que lo escuchemos, que de pronto determinado tipo de postura, de vestimenta no es bueno que la usemos, ¿no? Entonces empezamos esa regresión, a readaptar o a retomar comportamientos que habíamos dejado atrás, que eran propios de nuestra vida en consumo y que los habíamos dejado a un lado una vez que decidimos comenzar nuestro proceso de recuperación. Y nuestro comportamiento y nuestras conductas empiezan a echar para atrás, o sea, volvemos a ser como a presentarnos como cuando estábamos en consumo, ¿no? Luego, ¿qué pasa? Hay algo que se llama el fenómeno de bola de nieve o de vaso de agua. Entonces empezamos a tener una visión de túnel. El fenómeno de bola de nieve es eso, tener una visión de túnel, y entonces yo mismo no me doy cuenta que estoy haciendo, que todos esos comportamientos, que todas estas situaciones, que este evento hizo que yo tuviera un cambio emocional, que empezara a hacer cosas que para afrontar ese cambio de manera incorrecta, que seguramente he vuelto a readaptar conductas del pasado. Todo eso hace que empiece a tener de nuevo problemas con las personas que están en mi entorno, porque pues se van a dar cuenta de estos cambios, porque yo voy a empezar a tener conflictos, porque la cosa se va poniendo más difícil, y entonces empezamos a ver que la visión de túnel lo que me lleva es a ver únicamente hacia el frente, no podemos ver alrededor. Por lo general culpamos a los demás y no nos damos cuenta que somos nosotros mismos en ese paso a paso en que hemos ido generando situaciones que nos generan malestar y que le generan malestar a los demás. Y siempre tratamos de responsabilizar a los otros de esta situación, y no, es que miren lo que me hacen, es que me señalan, es que me están criticando, es que no me dejan en paz, es que me quieren gobernar, es que mire todo esto, ¿no? Y entonces eso hace que yo me sienta atacado, me sienta juzgado, me sienta señalado, asumo una postura de víctima, y pues obvio que esa postura lo que va a hacer es que va a agudizar aún más el conflicto, la situación es problema, y entonces algo que era así de pequeñito se va dando vueltas hasta que se convierte en una bola gigante. Por eso se llama bola de nieve. El fenómeno de vaso de agua es eso, es como lo típico que siempre hemos escuchado, que nos ahogamos en un vaso de agua, ¿no? Y entonces hay una situación de dificultad que nos presenta a todos en la vida, no es que solamente a los que tenemos un proceso de recuperación, ya sea en adicción o en codependencia, sino a todo el mundo se le presentan dificultades o situaciones muy buenas también que no sabemos afrontar. Entonces las personas en el común y corriente pues afrontan de manera adecuada, sacan sus herramientas y las usan de manera adecuada, pero digamos que qué es lo que pasa en el fenómeno en el fenómeno de vaso de agua, pues que si tú las usas adecuadamente frente a esa situación, pues vas a ver que el vaso está casi lleno. Pero si no empiezas a hacer buen uso de estas herramientas, empiezas a ver que hay una dificultad o ausencia de respuestas asertivas, adecuadas frente a esta situación, que cada vez se va empeorando la cosa, y entonces yo lo que hago es ver el vaso medio vacío, ¿sí? Empiezo a hundirme cada vez más en todas estas situaciones, ¿no? Hay un gran problema que no tiene solución, no le veo salida, y empiezo a ver, claro, es que a nadie le importo, mi familia no va a cambiar, todo esto por ser adicto, pero porque me tocó a mí, pero esta familia qué terrible la familia que me tocó, la victimización, la conmiseración, y son las reinas del lugar por el momento. Ya la tercera parte, digamos que de esta segunda etapa de desarrollo, es la ruptura de parámetros. Entonces, ¿qué pasa en esa ruptura de parámetros?
ya no solamente es que he readaptado conductas del pasado en la manera en la que hago, en la manera en la que me he visto, me vuelvo intolerante, agresivo, mentiroso, sino que además de eso ahora ya rompo con los parámetros de protección que habíamos establecido. Es decir, si me habían dicho que no me puede hablar con amigos de consumo que estén activos, pues vuelvo y los llamo, me empiezo a ir a sitios de riesgo, empiezo a cumplir los horarios o las cosas que me tenían, que me protegían, que me cuidaban, que me hacían que se dificultara pues una situación de riesgo, y yo realmente me expongo, me hago muy vulnerable frente a situaciones de consumo o de codependencia. Es decir, es como en estos momentos de pandemia salir sin tapabocas, ¿no? Entonces estoy totalmente vulnerable y en cualquier momento me puedo contagiar de COVID. Esto mismo pasa con la ruptura de parámetros. Me quito todas las protecciones y me expongo, ¿no? Entonces es muy fácil, es casi que evidente que se va a dar la cosa, porque usted está teniendo cambios emocionales bruscos, está adaptándose a conductas o comportamientos del pasado, y fuera de eso se va a la olla, se va con los amigos que consume, se va al parque, ¿sí? Vuelve a ir a la tienda, bueno, ¿no? Va a sitios que no le corresponden, se quedan horas que no le tocan, bueno, en fin, digamos que nos empezamos a dar muchísimos permisos, y los permisos son las puertas que se le abren a la adicción como una esperanza para volver a ser de las suyas. Ya la última parte del proceso de recaída se llama etapa de desenlace, y es donde allí el consumo casi que se vuelve inminente, o sea, es una cosa que prácticamente ya se consumó, ¿sí? Sin embargo, recuerden que todo tiene, o sea, que el proceso de recaída puede detener, se diagnostica y se puede detener, puede ser reversible. Entonces no pierdan la esperanza. De todas formas, si se detecta rápidamente, no, pues si se hace una intervención oportuna, pues pueda que esto no llegue a este término, ¿no? Al término de la reincidencia o la recaída. Digamos que se viola totalmente en la etapa del desenlace, pues está todo el terreno preparado para violar ese compromiso de la abstención. Prácticamente que se consumó el hecho. La primera parte de esta etapa de desenlace se llaman los autoengaños. Pues ya hemos venido en un tiempo, en una etapa donde hemos empezado a sentirnos mal, no sabemos cómo enfrentar esto, o nos empezamos a sentir muy bien, soberbios, sobrados, sollados, y la gente nos dice, oiga, pero ¿qué hubo? Pero pilas. Entonces, claro, es que me están echando la sal, es que me quieren ver es mal, no me quieren ver bien, si yo estoy feliz les da envidia, ¿no? Y entonces empezamos a tener muchos conflictos. De todas formas nos queda allá dentro la idea, o sea, como que será que sí tienen razón, será que no, y frente a todas estas situaciones empezamos a decir mentiras, empezamos a ponernos irascibles, intolerantes, agresivos. Todo esto genera mucho malestar. ¿Y qué pasa? Surgen inmediatamente los autoengaños, que recuerden que son mecanismos de defensa que hacen que frente a una posible recaída, frente a un conflicto en la familia, frente a un señalamiento, frente a una confrontación fuerte que le está pasando, eso es doloroso, es difícil, no es tan chévere, y entonces yo lo que hago es desarrollar autoengaños, ¿sí? Generar estrategias se me fue. Generar estas estrategias de afrontamiento inadecuadas que me llevan a usar estos autoengaños para minimizar estos sentimientos de malestar, ¿no? Posiblemente ya he tenido contacto con la sustancia muy de cerca, entonces me voy con mis amigos que consumen, estoy con ellos, y entonces eso me hace sentir culpable porque yo ya tengo programa, yo ya sé que eso no se hace, yo ya sé que eso está mal, y eso me empieza a generar malestar. Pero los autoengaños surgen ahí, la enfermedad como es sutil. Entonces ella le dice, no, fresco, tranquilo, esos son los demás. Los demás son los que no pueden manejar esas situaciones. Usted sí, usted tiene las herramientas, usted sabe que es fuerte, usted sabe que puede. Usted les va a demostrar que usted es el diferente de este cuento, ¿no? Que usted se va a poder fresco, ¿no?
Entonces, digamos que frente a esos sentimientos de culpa, de fracaso, pues estos autoengaños me generan tranquilidad, ¿sí? Pero recuerden que es una fantasía, es una mentira. ¿Qué pasa con los autoengaños? Pues que los autoengaños aún más son otra patadita más derecho a la recaída, ¿no? Es tal vez lo que le hace falta, lo que le hace falta a la recaída. ¿Qué pasa en esta etapa de desenlace? En el segundo momento ya hay como tal la violación de la abstinencia, el compromiso que usted tenía de la abstinencia, y entonces es donde hay contacto con, ya sea de pronto, si nosotros tenemos problemas con drogas, entonces empezamos tal vez con alcohol, con cigarrillo, con cosas suaves, ¿sí? O pueda que vaya directamente a la sustancia ilegal, ¿no? O empecemos con cosas pequeñas. Si es el juego, entonces tal vez yo ya empiece a ir a jugar un bingo, pues ya no me voy depende cómo sea, porque cada adicción es diferente, ya no me voy a la máquina, pero sí me voy a jugar bingo, o sea, empiezo con acercamientos, a la final es una reincidencia, porque violo ese compromiso de abstención, o sea, yo ya sé que no lo puedo hacer, pero sin embargo lo hago, ¿no? Y ahí digamos que en la violación de la abstinencia se incrementan todavía mucho más los sentimientos de culpa y de la pérdida de control. Yo ya siento que ya no tengo el control, que como que todo lo que logré lo voy a perder, con qué le voy a resultar a mi familia, qué va a pasar, pero vienen los autoengaños y me dicen, no, fresco, que es que usted sí lo va a poder manejar, fresco, que es que usted es el caso diferente, esto no es nada, nadie se va a dar cuenta, y entonces es un ciclo ahí entre el sí y el no, y bueno, se vuelve una pesadilla, ¿no? Se convierte en una pesadilla todo esto. Realmente lo que les digo ahí de la violación de la abstinencia lo que hace es que yo sienta definitivamente la pérdida del control y una culpa terrible que probablemente me desemboquen en los siguientes 2 pasos del proceso, y es o la reincidencia o la recaída, de acuerdo al nivel de que yo tenga de culpa y cómo manejo o afronte la situación. Ahí todavía, digamos que, ¿qué puede pasar? Entonces yo violo la abstención y consumo, hago mis primeros acercamientos con cosas que de pronto no son tan graves, o pueda que de una vez vaya a mi sustancia preferida, y entonces como que sí, como que no, finalmente hago reincidencia, es decir, vuelvo y consumo definitivamente lo que a mí me gustaba, ¿sí? En mi sustancia de preferencia. ¿Y qué pasa? Puedo tomar ahí pasan 2 cosas. Pueda que esta reincidencia me lleve a como reaccionar rápidamente a mi familia, y entonces diga, no, esto no es lo que yo quiero para mi vida, yo voy a parar, ¿sí? La estoy embarrando, he hecho muchas cosas mal, sé que me descuidé, pero esto no es, o sea, no puedo continuar. O la familia también hace un poquito de presión y de ayuda, y entonces se retoma el proceso y yo acepto. O el otro lado es que la reincidencia, que es ese primer consumo de nuevo formal, después de romper mi compromiso de abstención, lo hago ya realmente premeditadamente, ¿sí? Esta reincidencia, vuelvo y consumo, no lo hago tal vez compulsivamente como lo hacía cuando comencé el proceso. No es esa, digamos que la reincidencia es cuando hay un consumo, pero no vuelvo, ya no me quedo 5 días en la olla, sino que simplemente lo probé y me vuelvo rápido para la casa, o me quedo una noche, pero me devuelvo y no me quedo los 5 días, no me volví a quedar en la calle, no es que me dediqué a beber. Digamos que hay gente que se demora un poquito más en esto de la reincidencia, porque ¿qué puede pasar? También puedo tener un consumo controlado por un buen tiempo. Sí, yo me tomé unas y no pasó nada, yo lo manejé, ya a los 8 días ya no volví a tomar, si ve que yo ya aprendí a manejarlo, yo estoy perfecto, yo ya lo pude hacer, y a los 15 días vuelvo y tomo, y entonces después vuelvo y entonces me fumo una marihuanita, y entonces después me soplo otra cosita, y si ve que yo lo puedo manejar y yo no tengo nada, pero finalmente, o sea, tarde que temprano, el consumo compulsivo se vuelve a dar. ¿Sí? Puede que al principio usted lo pilotee, lo maneje, lo lleve bien, pero definitivamente va a llegar el día en que la compulsión se vuelva a apoderar de usted.
como poco a poco lo fue haciendo al comienzo, cuando empezó a desarrollar la enfermedad, ¿no? Hay gente que lo puede hacer así, como finalmente puede llegar a la compulsión de nuevo y pues a graves cosas. Cuando ya se da la compulsión, ya sería como la siguiente parte, que ya sería la recaída completa, ¿sí? Este es el punto en donde la persona con problemas de adicción definitivamente vuelve al consumo con la misma intensidad y la misma frecuencia que lo hacía al comienzo, quizás con mayores problemas, ¿sí? Con mayor intensidad y con mayor frecuencia, con mayores dificultades en su entorno, porque por lo general las recaídas dan mucho más duro. O sea, si tú llegaste aporreado la primera vez buscando ayuda, una recaída te va a hacer llegar el doble de aporreado. Primero porque tú ya tienes un poco de conciencia, segundo porque la familia ya tiene herramientas, tercero porque tu cuerpo reacciona. Acuérdense que la adicción tiene un componente biológico y otro psicológico, y pues el cuerpo reacciona a eso. Por lo general llegamos tenemos una mayor cantidad de problemas y dificultades con la recaída, ¿no? Violar la abstención pues genera sentimientos aún mayores de culpa y de todo el caso, si se gastaron más plata de la que era, si fueron violentos en su casa, si tal vez resultó hasta echado de la fundación por lo mal que se portó, ¿no? Bueno, entonces esto ya volvemos, y en la recaída pues ya volvemos a lo mismo. Volvemos al punto de comienzo, en donde tenemos un consumo compulsivo, una vida, todas las áreas de nuestra vida se desajustaron totalmente, hay locura total, perdimos el sano juicio y bueno, finalmente toca empezar de ceros. Hay gente que pasa. Es importante tener en cuenta que las residencias a veces son importantes para que las personas tomen conciencia, ¿sí? Que si tienen guardaditos, secreticos, reservas frente a lo que es la enfermedad, pues se den cuenta que pues, la enfermedad es tal cual como se les ha dicho. En algunos casos las personas después de una residencia o recaída logran parar, ¿sí? Están un tiempo y vuelven y realmente pueden hacer su proceso, retomar su proceso, hacerlo de nuevo y hacerlo esta vez a conciencia y mejorando todo lo que no había, o haciéndolo de una manera mucho mejor que la primera vez. Puede ser que también nunca más paren, para que después de una recaída ya definitivamente decidan no volver a parar nunca más, ¿sí? Si yo ya no más programas, no, yo ya estoy cansado, esto es es la manera en la que yo quiero vivir y no quiero parar. Tal vez voy para engordar un ratico, para darle contentilla a mi familia, pero ya yo no, definitivamente yo no quiero parar, ¿no? Las residencias y las recaídas pues no es que sean lo ideal, pero como les digo, a veces ayudan a que uno retome el proceso de recuperación con mucho más compromiso, con mucha más dedicación, con mucha más conciencia. A veces en las recaídas definitivamente lo que no hemos perdido antes de hacer el proceso, en las recaídas lo perdemos: dinero, familia, oportunidades, salud, ¿no? Bueno, a veces tenemos mayores pérdidas y realmente en ocasiones eso es lo que necesitamos para tomar conciencia. O, como les digo, definitivamente decidimos ya no parar nunca más y entregarnos a la enfermedad como tal. Entonces, en ese orden de ideas, yo creería que es mejor optar por mantener la abstención, por mantener el proceso de recuperación, que seguramente no es tan sencillo, que seguramente requiere muchos compromisos, que seguramente hay que pagar un precio muy alto por la recuperación, pero que no es igual de alto en comparación a una recaída y que tú nunca más pares, que termines tal vez en la calle, muerto, en un hospital psiquiátrico, en una cárcel, ¿sí? Abandonado por tu familia, tal vez con una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, el precio que hay que pagar por la recuperación sí es alto. Hay que pagar duro cuando uno se recae, porque eso pega duro y cuesta más, pero es preferible ese precio al precio de mantenerse en la adicción, preso, perdiendo total libertad y perdiendo total la paz, la tranquilidad, la familia, la dignidad, el amor propio y bueno, la vida misma. Espero que este video haya sido
pues de su mayor provecho, que le saquen toda la mayor información posible, que estén muy atentos a las alarmas que se van prendiendo poco a poco, que activen las alarmas, que no les dé miedo hablar con su terapeuta, con su familia, que a ustedes no les dé miedo decirle a su familiar o llamar al terapeuta y decirle, mire, estoy viendo esto y esto, ¿qué hacemos? A veces da vergüenza, pero no, hay que hacerlo porque es preferible parar a terminar quién sabe cómo, ¿no? Con una sobredosis, quién sabe. Entonces, bueno, así quedamos. Seguramente la otra semana vamos allá a concluir el tema de las recaídas, con un poquito más de información con respecto a las recaídas para que ustedes estén bien fortalecidos en ese tema y pues evidentemente logren mantener su abstención y nos vemos la otra semana. Chao.